Vamos a ver hoy es cómo podemos enfrentar y ganar la batalla interna contra el pecado. ¿Cómo podemos enfrentar y ganar la batalla interna contra el pecado? Tienes que estar dispuesto, va a ser doloroso, no te va a gustar, habrá que remover desde fondo, a lo mejor tengas que llevarte algunas cosas buenas o que pensabas buenas, con tal de sacar eso de ti y vencer el pecado, ¿ok? Entonces, vamos a explorar lo que Pablo nos enseña sobre esta lucha en Romanos 7, ¿verdad? Bien, vamos a empezar aquí con nuestro primer punto, que se llama, pues descubra el problema. Y Pablo sigue insistiendo en ese punto y él habla ahora de sí mismo. Va a hablar de sí mismo porque es una batalla que él tenía. Este pasaje ha sido de mucha controversia, yo no sé por qué, porque cuando yo lo leí por primera vez, yo entendí que era Pablo el que estaba hablando de su propia condición. Pero hay personas que dicen, no, es que un cristiano, ¿cómo va a estar así, verdad? Haciendo lo que no quiere, pero eso hace, y lo que aborrezco, eso hago. Eso no es de cristianos. Bueno, sí es de cristianos honestos. Si somos honestos todos los que estamos aquí, incluido yo, todos hemos pecado y seguimos pecando en nuestra vida cristiana. No os hagáis, les dije la vez pasada, ¿verdad? Seamos sinceros. Y yo entendí, porque Pablo está hablando en primera persona, que es un cristiano. De hecho, es un cristiano maduro. El cristiano maduro aborrece el pecado, no se deleita en lo que hace mal. Lo aborrece, odia que tenga que caer en esas cosas. No quiere hacerlo. Él se deleita en la ley de Dios. Eso es un cristiano maduro que está peleando contra el pecado. Un cristiano que hasta yo dudo que sea cristiano, sinceramente no está peleando nada. Él se deja llevar por el pecado. Le gusta. Se deleita en eso. Por eso yo entiendo que es Pablo el que está hablando aquí. Un cristiano, siéntete identificado con él. Porque ese es el primer paso, descubrir el problema. Hay dos naturalezas dentro de nosotros. Dos naturalezas dentro de nosotros. La naturaleza pecaminosa que se queda en nuestra carne. Y ahora tienes la naturaleza de Dios, una naturaleza espiritual con un espíritu vivificado y el Espíritu Santo dentro de ti. Y esas dos naturalezas pelean por el control de tu vida. Esas dos naturalezas van a pelear por el control de tu vida. ¿Dónde dice? El pasaje lo dice ahí en Romanos 7, 14 al 17. Porque sabemos que la ley es espiritual. Pero dice Pablo, Pablo. Yo creo ni le llegamos ahí a los tobillos a Pablo. Y Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Y entonces dice la gente, no, como un cristiano carnal, Pablo. No estamos hablando de cristianos carnales aquí. La palabra carne en la palabra de Dios tiene muchas implicaciones, ¿ok? En el griego es sarcos, y sarcos, para los que estudian medicina aquí, todo lo que es de sarco y sarc es músculo, por ejemplo, el sarcoma es un tumor en el músculo, los sarcómeros, todo tiene que ver con el cuerpo y los músculos, ¿ok? Entonces, con la carne, con los músculos. Es la palabra sarc. La palabra sarc se utiliza así como una referencia a una vida pecaminosa, pero también se utiliza, curiosamente, como para hablar de nuestra humana naturaleza. O sea, entendiendo eso, Pablo lo que está diciendo aquí, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy humano, no soy espíritu, soy humano. Y esta carne está ligada al pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Está ligada al pecado. Te dije, Pablo es aquí un cristiano maduro, no es un cristiano carnal. Está diciendo, yo vivo en este cuerpo humano, soy humano. ¿Ok? Tampoco lo va a usar como excusa. Ahorita voy a explicar. Versículo 15. Él nada más está descubriendo el problema. ¿Por qué? Porque sé que es así. Porque lo que hago no lo entiendo. Eso no son palabras de un no cristiano, ¿verdad? Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, lo que aborrezco, eso hago. Y un no cristiano no aborrece el pecado, ama su pecado, no lo deja ir. Pero aquí Pablo dice, aborrezco lo que hago,
pero acabo haciéndolo por mi humana condición, mi humana condición. Y entonces yo descubro ahí que si lo que no quiero, esto hago, primero, apruebo que la ley es buena, la palabra de Dios es buena. Por eso tú debes ir a la palabra de Dios. Muchos de nuestros problemas son porque no hemos ido a la palabra de Dios. Y cuando vienen conmigo a una consejería pastoral, ya sea en matrimonios o en lo personal, lo primero que checamos, ¿estás leyendo tu Biblia? Y ya sabes cuál es la respuesta. No. O leo por aquí, o leo por allá, o leo, no sé, ¿verdad? La Biblia de mi hija, la que trae cuentitos, ¿verdad? Para no dormirme. No sé cómo le estás haciendo, pero ese es uno de los primeros síntomas, digamos. El primer síntoma de que el pecado te está ganando es que no estás en la palabra de Dios, porque la ley es buena. La ley es buena, dice ahí. De manera, entonces, yo me doy cuenta, dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, el yo renovado, el yo regenerado, el yo cristiano maduro, no soy el que está haciendo eso, sino esa parte pecaminosa que mora en mí, que ha permanecido en mí. La palabra morar, en el original también se puede traducir como permanecer o un lugar donde permaneces. Por eso se traduce como morada o casa. Es el mismo del pasaje que te dije la otra vez, de que Jesús dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo voy a ir a prepararles morada. Bueno, esa palabra en el español dice morada, en el inglés la tradujeron como mansiones, pero la idea original es un lugar donde vamos a permanecer, simplemente. ¿Ok? Y entonces, él está explicando aquí que el pecado se quedó permanente en él. Dice, yo me doy cuenta que hay una parte en mí pecaminosa y yo tengo otra parte en mí que soy el verdadero yo espiritual. Y hay una guerra entre eso y yo he descubierto ese problema. Dice Pablo aquí, la ley es espiritual buena, pero nuestra naturaleza es pecaminosa y nos va a dar batalla. No creas que no vas a batallar con esas cosas. Hay una batalla. Cuando alguien está batallando con un pecado, ayúdale, no lo condenes, ayúdale. Si realmente está batallando, si dices, yo pues voy a hacer lo que quiero, bueno, entonces pues, no vas a batallar con eso, échale ganas pues. Pero si vas a batallar, yo voy a estar contigo para ayudarte. La ley, siendo un reflejo entonces del carácter santo, puro, perfecto de Dios, porque ahí en la ley, en la palabra de Dios, tú conoces a Dios, pues al conocer a Dios y la palabra de Dios, tú puedes ver lo depravados que somos. Si eres honesto contigo, sincero, digamos, ¿verdad? Contigo. Somos depravados. Cualquiera de los que estamos sentados aquí tiene el potencial en su carne, en su humanidad, de ser un Hitler. Ay, no. ¿Es en serio? ¿Nunca has querido que alguien se muera? Uy, que se muere. ¿Ah? Bueno, si eres sincero, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Yo no quiero que le pase esto ni a mi peor enemigo. Y yo siempre digo de juego, pero en serio, no, yo sí quiero que le pase a mi peor enemigo, ¿verdad? Está mal eso, está mal, es mi humana debilidad. Ok, esto nos lleva a una comprensión entonces profunda de la dependencia de la gracia divina, porque no podemos vencerlos solos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de la espiritualidad de la ley. La ley es espiritual, vino de parte de Dios, descendió del cielo. Es el pan que descendió del cielo. Es el mismo Jesucristo, es la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y parece que sí, ¿verdad? Porque si no comes, te andas muriendo. No, dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué más vivirá? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso lo dijo Jesús porque todavía faltaba palabra. Cuando se cerró el canon en Apocalipsis, ahora tú tienes toda la escritura. Toda la palabra de Dios está en tu Biblia. Toda la escritura ahí. Y es espiritual, vino de parte de Dios. Así que Gálatas 3:24 nos dice que la ley ha sido buena. Ha sido nuestro ayo, nuestra niñera, dijimos, ¿verdad?
nuestra nodriza podría traducirse también, nuestro ayo. Ella, la ley, nos lleva a Cristo. Y si no llegaste a Cristo de esa manera, a lo mejor ese es el problema. No has entendido tu pecado. Deja que alguien te explique con la palabra de Dios cómo es que tu vida desagrada a Dios. Y si no has recibido a Cristo en tu corazón, si no has rendido tu vida a Él, tienes un problema con Dios y tu pecado. Porque entonces tú vas a tener que ir a pagar por tu pecado. Es mejor que lo resuelvas. ¿Cómo se resuelve? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque Él murió en tu lugar. Él pagó por ti. Ahora, ¿lo has creído? Bendito sea Dios. Ahí está. La ley te llevó a reconocer tu pecado y la necesidad de un Salvador. ¿Claro? Entonces, aún siendo cristianos, la ley hace lo mismo. La ley te agarra de la mano y te lleva delante de Dios. No como un acusador, como tus hermanitos que te... Mamá, ¿verdad? Y te llevaban a acusarte. Sino que te lleva precisamente al arrepentimiento para que tú te pongas a cuentas con Dios y venzas el pecado una vez más. Así que la ley ha sido buena, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos en primera instancia justificados o salvados simplemente por creer, por la fe. ¿Ok? Entonces la ley refleja la santidad de Dios, revela nuestra pecaminosidad, vaya, nos da el diagnóstico. La espiritualidad de la ley se manifiesta en que es una guía divina que dirige a los creyentes a una vida conforme a la voluntad de Dios. Y ahí está en tu Biblia. Todo lo que tú quieres hacer o debieras hacer y amar hacer está en tu Biblia. Ahí está. Te dije la vez pasada, yo vengo aquí cada fin de semana, pero tú deberías ir diario a la palabra de Dios para agarrar guía para tu vida, que te dirija a hacer la voluntad de Dios todos los días. El problema entonces no está en la ley, no está en la palabra de Dios. El problema está en nuestra debilidad como humanos para cumplirla. La ley no es el problema, sino nuestra humana debilidad, la debilidad de mi humanidad. Ese es el problema. Mateo 26, Jesús mismo dándonos una indicación que dice, velen y oren, velen y oren. ¿Para qué? Para que le pidas el carro que quieres, el trabajo que necesitas, el dinero que quieres, el novio o la novia que no llega. No. Vela y ora, ¿para qué? Para que no entres en tentación. El problema es que cuando ya estás tentado, va a ser complicado salir de ahí. Y ahí es donde se desata la guerra, si tú quieres. Pero antes de entrar en la guerra, tú debes velar y orar para que no entres en tentación. Velar es estar despierto cuando debieras estar dormido. Eso es velar. Como cuando vamos a un velorio, ¿verdad? Se velaban los cuerpos. ¿Sabes por qué se velaban los cuerpos? Por cierto, un día investigando. Se velan los cuerpos como tradición porque luego no estaban muertos. Como no había tanta tecnología médica, a veces simplemente estaban como en coma o así, ¿verdad? Y no vaya a ser que lo vayamos a enterrar vivo. Y entonces se velaban en cuerpo presente. Y de ahí se quedó la historia. Bueno, velar entonces es estar despierto mientras todo el mundo está dormido. La Biblia enseña eso. Estamos de noche. No duerman como todos los demás. Están dormidos, están en oscuridad. El día viene cuando el sol de justicia aparezca, que es Cristo, ¿verdad? Pero en la noche que estamos ahorita, en esta noche que estamos pasando, los cristianos son llamados a mantenerse despiertos, alertas. Tú te duermes en tus laureles y caes en pecados. Pecas y pecas y pecas porque estás dormido, ¿verdad? Tienes que velar, por eso el punto se llama ahí, descubre, ¿verdad? Descubre el problema. Necesitas hacer eso. ¿Por qué? Porque eres débil, humanamente eres débil. Si tú te duermes y no oras, si te duermes y no oras, vas a caer en pecado. Ese es mi diagnóstico aquí. Si no velas y oras, dijo Jesús, vas a caer en el pecado, vas a entrar en la tentación.
¿Por qué? Porque el Espíritu, aquí Jesús mismo está explicando esto que Pablo explica muy detalladamente, pero Jesús lo dijo en pocas palabras, ¿verdad? El Espíritu a la verdad está dispuesto, quiere hacer el bien, odia el pecado, no quiere caer en la tentación de siempre que le ha ocasionado tantos problemas en el pasado. El Espíritu está dispuesto, pero eres humano, la carne es débil. Eres un humano fácil de caer. Si nomás te dicen mi alma y ya quieres casa, ¿verdad? Nada más es que la chica que ni cristiana es, te haga ojitos. Ay, ¿no será Dios que me...? No puedes ir en contra de la palabra de Dios. Es muy claro que eso no es de Dios. La secretaria que te pica las costillas, ay, nada más te picó las costillas y ahí vas. Y luego ya estás jugando con su cabello. ¿Qué estás haciendo ahí? Acabas de entrar en la tentación y tu cuerpo está listo para pecar en cualquier momento. Y sabes que la gente que no es cristiana, ellos no tienen esta batalla y no le importa incluso si tú estás casado. O si tú estás casada, no le importa. Pues, ¿qué? No se va a enterar. Órale. Y por eso tanto problema. Pero nosotros no. Nosotros somos del día. Nosotros somos la luz. Vela y ora para que no entres en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? Ni lo quieres decir, dilo, porque entonces la carne es débil. La carne es débil. La carne es débil. A pesar de tus buenos deseos de ser un buen cristiano, nuestra carne, nuestra humanidad sigue siendo débil. Sigue siendo débil. La debilidad de la carne se manifiesta precisamente en la lucha constante entre nuestros deseos pecaminosos y el deseo del Espíritu Santo por gobernar nuestra vida. Si no hay esa lucha en ti, yo te sugiero el día de hoy que te rindas a Cristo, porque a mí se me hace que no eres cristiano. Si no hay esa lucha en ti siquiera, la lucha de hecho nos revela que somos hijos de Dios, porque de verdad tú no quieres hacer eso, aunque acabas haciéndolo. Entonces hay que reconocer que la ley es buena, que la lucha contra el pecado entonces es una prueba de nuestra nueva naturaleza dentro de nosotros y la necesidad de la ayuda de Dios para salir adelante. Por eso tienes que velar tú y pedir ayuda de Dios en oración. Nuestra incapacidad para cumplir la ley, de la que tanto hemos hablado aquí, nuestra incapacidad para cumplir la ley te debe llevar a una mayor dependencia de Dios. Entonces, cuando alguien viene conmigo y me dice, he estado pecando en esta y esta y esta forma, bueno, lo primero que debes hacer es pedir perdón, ponerte a cuentas. Dios te va a perdonar, su misericordia es nueva cada mañana para ti. Él hace borrón y cuenta nueva. ¿Ok? No te va a condenar, de hecho te va a ayudar a salir de ahí. O sea, acércate, en lugar de alejarte más. Hemos tenido también jóvenes, yo me acuerdo de jóvenes, no me acuerdo ahorita de algún adulto, pero hemos tenido jóvenes aquí que dicen, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, pues caí en pecado y ando con una chavita que no es cristiana y pues yo sé que eso está mal, pero ¿y qué haces? No, pues ya sí va. No, al contrario, tienes que acercarte. Es cuando más debes depender de Dios. ¿Está claro ahí? Ese es el problema. Muy bien, hemos descubierto el problema aquí. El diagnóstico está hecho, ¿ok? No lo trates de negar. Vamos a enfrentarlo. Y entonces vamos el siguiente punto, desencadenar la guerra. Desencadena la guerra. Ahora, ya que has sido sincero, tienes una batalla contra el pecado con esto. A veces tú mismo, tu carne, ¿verdad? Tu humanidad débil te lleva a pecar, te lleva a ponerte en el lugar de la tentación y otra vez caer. Y como causa una cuestión en tu cerebro de liberación de dopamina, de endorfinas, ¿verdad? Te gusta. Y uno acaba habituado a los pecados. O sea, no es que simplemente tienes un mal hábito, ya estás habituado a pecar. ¿Por qué? Porque no le has hecho guerra. Este es un llamado el día de hoy a todos aquí a declararle la guerra a sus pecados. ¿Lo voy a decir otra vez?
Este es un llamado a todos los que estamos aquí escuchando, a declararle la guerra a tu pecado por primera vez o por enésima vez en tu vida. ¿Ok? Yo te voy a explicar aquí porque Pablo lo explica como él lo vivió. ¿Ok? Y entonces, Romanos 7, 18 al 23. Yo, dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi humanidad, en mi carne, no mora el bien. O sea, mi problema es este cuerpo, ¿verdad? Aparte Dios me hizo guapo. O sea, vamos a tener problemas ahí, ¿verdad? Me hizo tan bonita, ¿verdad? Las mujeres. Es que pues así me hizo Dios. Pues, todos andan sobre mis huesitos, ¿verdad? Bueno, esa es tu humanidad, esa es tu carne, ese es tu ser humano. ¿Por qué? Dice Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y él está en una guerra, o sea, yo de verdad no quiero hacerlo. Muchas veces lo logro vencer, pero hay veces que acabo haciéndolo. Y si hago lo que no quiero, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, este nuevo hombre, esta nueva mujer que Dios me hizo. No soy el que está haciendo eso, sino el pecado que cargo en mí. Aún sigo siendo, dice Pablo, yo responsable. No lo dice explícitamente aquí, pero te hablé de la teología bíblica. Y en teología bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú eres responsable de tu pecado. No pagarán los padres por los hijos. Tú no vas a pagar por los pecados de tus hijos. Tú ya le enseñaste, el señorito se quiere portar mal, la señorita se quiere portar mal, Dios va a cargar el pecado de ella o de él en ella o en él, no en ti, papá. Pero lo hice mal, ¿qué hice para merecer esto? Hiciste lo que mejor pudiste, pero si ya es un mayor de edad, él o ella es responsable de su pecado. Y tú, papá, o tú, adulto aquí, tú eres responsable también. Esto que está explicando Pablo es simplemente dar a entender las dos naturalezas y la lucha continua que él tiene con eso. No se está excusando en su humana debilidad. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora o que permanece en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, porque de verdad, dice Pablo, yo quiero hacer el bien, hallo esta ley, es una ley, el mal está en mí. Ese es mi diagnóstico, ese es mi cáncer. Y a ese cáncer le voy a echar toda la quimio, le voy a echar todas las cirugías, le voy a echar todas las radiaciones que sean necesarias. Hasta el último minuto debemos luchar. En lo físico y con el cáncer, mi recomendación siempre es esa. ¿Cómo ves, Doc? Ya no hay esperanza, ¿qué hacemos? Yo siempre les digo, oye, hay que luchar. Deja que los médicos especialistas te digan qué es lo mejor que hay, qué es lo que se puede hacer y vamos a darle la lucha. Vamos a darle la lucha. Pero si rechazas el tratamiento que Dios permitió que se desarrollara toda la ciencia para que exista ese tratamiento al día de hoy, pues estás rechazando a Dios. Es como si Dios te lanzara el salvavidas y tú no lo recibieras. Esa es mi explicación médica. Así que es mejor que luches. Vamos a luchar hasta el final y vamos a orar y vamos a luchar. Bueno, aquí en lo espiritual es lo mismo. Hay que darle la batalla. No te des por vencido con eso. Pero es que ya tienen tantos años, pues a lo mejor vamos a cambiar la estrategia. Vamos a hacerlo diferente. Porque hay algo mal en mí. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, es una lucha interior. No estamos hablando aquí de que si traes falda o pantalón, o de si vas al cine o no, o la música que escuchas. Es algo interior el problema. Tu problema está en el interior, en tus células humanas. Porque según el hombre interior, de verdad, me deleito en la ley de Dios. Claro, hay una nueva naturaleza en ti que te conecta inmediatamente con Dios. Yo estoy parado ahí adorando a Dios y de repente, ¿verdad? Yo rindo mi vida a ti, te pertenezco, Señor, tú eres mi pastor. Y estoy ahí y yo inmediatamente me conecto con Dios. Eso no lo podría hacer alguien que no tiene un espíritu vivificado.
Cuando estés en la casa de Dios, en la iglesia, adora a Dios en espíritu. Aunque cantes bien feo, canta pero fuerte. Porque no es para el de al lado, es para Dios. Si le molesta al de al lado, pues que se haga otra fila. No pasa nada, ¿verdad? Pero vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el hombre interior, deleítate en la ley de Dios. Cuando estés en su presencia, en tu día a día, en la lectura de tu Biblia, deleítate. Es una actividad espiritual, no intelectual. A ver cómo le voy a contestar cuando me pregunten. No. Es una actividad espiritual. Estás hablando con Dios. Dios te habla a ti y luego tú le hablas a Dios. Es una actividad espiritual y deleítate ahí. Deleítate en la ley de Dios, en tu hombre interior. Pero no te olvides, porque Pablo dice, yo veo otra ley en mis miembros. ¿Dónde está esa ley en sus miembros? Dice, esa ley en mis miembros, en mi cuerpo, vaya, en mi cuerpo físico, ahí está esa ley en mis miembros que se revela. Ese es el problema, ¿ok? Hay una rebelión. La rebelión está en ti. Tu cuerpo se rebela contra la palabra de Dios, contra la parte espiritual que hay en ti. Se revela. En el interior también. Se revela contra la ley que está en mi mente. Y me lleva cautivo. Cuando me gana, me agarra, me esclaviza otra vez, me amarra las manos en la espalda, me tira en el piso, pone su rodilla sobre mi cuello. Eso significa ahí, me lleva cautivo. Te ganó. Y si yo me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está, y repite, ¿dónde está el problema? En mis miembros. Entonces, el problema es nuestra humanidad, nuestro cuerpo, nuestra mente y lo que hay en el mundo que juega con nuestro cuerpo y nuestra mente. La batalla es por tu mente. ¿Quién controla tu mente? ¿La controla el Espíritu Santo? ¿La controla esa nueva naturaleza? ¿O la controlan tu carne, tu cuerpo, tus deseos, tus pasiones? ¿Quién la controla? Es la pregunta. Y es ahí donde se desata la guerra. Debe haber una guerra en contra de eso. Hay una constante batalla entre nuestros deseos espirituales y nuestra carne, nuestros miembros pecaminosos. Esa es una realidad en la vida del creyente. Es una lucha interna que evidencia, sí, que somos cristianos, pero también la presencia del pecado en nuestras vidas. Esa lucha interna, entonces, saca a luz el pecado también. A través de esa batalla somos guiados hacia una vida de santificación y vas a empezar a ganar. Si tú haces lo que estamos hablando hoy, tú vas a empezar a ganar. Si tú detectas cuál es el problema y decides enfrentarlo, sabes que es un pecado y decides enfrentarlo. Ahora, vas a estar despierto y orando y en la presencia de Dios. Te vas a ir a deleitar en la presencia de Dios. Y cuando venga la tentación, tú le vas a echar guerra ahí. Con todo eso se lo vas a dejar caer encima. Te aseguro que por primera vez en tu vida lo vas a vencer. Y luego se te va a hacer un hábito vencerlo. Y vas a dejar el mal hábito de pecar. Es una lucha entonces entre el bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal, pues no es que el diablo sea el malo y Dios es el bueno. No hay ni punto de comparación entre Dios y el diablo, por favor. No hagan eso. Tampoco es el yin y el yang. Eso de las filosofías orientales, que hay siempre algo bueno en lo malo y hay algo malo en lo bueno. Esa es filosofía oriental, no es cristiano eso. No estoy hablando de que el mal está en ti, que eres bueno, pero hay una parte de mal. Esas son filosofías que se hacen en el yoga y esas cosas. Si quieres ir al yoga para relajarte y todo, pero empiezan a hablar ahí de la filosofía oriental. No, a ver, espérame, yo soy cristiano. Muchas gracias, ¿verdad? Ya, me tengo que ir. Y sales de ahí, por favor, porque contamina tu mente también y mezclas porque no conoces bien la filosofía oriental
y tampoco conoces bien tu Biblia y te confunden. Entonces, no estoy hablando aquí de una lucha entre el bien y el mal como fuerzas que existen en este universo, como Thanos, ¿verdad? Y los Vengadores. No, nada que ver. Muy bonita la historia y me gusta, veo la película varias veces, pero yo sé que eso es ficción y qué padre, ¿verdad? Los efectos, pero así no es la vida real. ¿Ok? La lucha entre el bien y el mal están dentro de ti, nada más, no aquí afuera. El mal es el pecado que mora en ti y el bien es esta naturaleza nueva en ti. Esa es la lucha entre el bien y el mal. Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo aquí? Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Ellos ya llevan la delantera porque han crucificado la carne, sus miembros, su humanidad, la han crucificado ya con sus pasiones y deseos. Si lográramos todos aquí crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos, lleváramos ventaja, gran ventaja contra el pecado. Porque ya no habría algo que me domine. Las pasiones, te dije, acaban convirtiéndose en ídolos y la idolatría es un pecado. Y si hay algo que te apasiona más que Dios, que Cristo, que servirle a Él, y te apasiona más eso, entonces eso se convirtió en tu ídolo. Y hoy hay una prueba muy grande de eso. Hoy va a haber una prueba muy grande de eso. Porque yo sé que hoy hay un partido muy importante de fútbol y por alguna extraña razón, Roberto no es aficionado al fútbol y él dijo, voy a ir a evangelizar hoy a las 7, a la hora del partido. Y vamos a ver quién es tu ídolo. O si tienes ídolo. Y esa va a ser la lucha entre el bien y el mal en ti. Entre tu carne y tus pasiones o el querer agradar a Dios, ¿verdad? Y no fue planeado. Ok. Los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos. Así que si vivimos por el Espíritu, la lógica es que andemos también por el Espíritu. Y habrás ganado esa batalla. Al vivir por el Espíritu, somos llamados a andar por el Espíritu, demostrando así la dependencia diaria y activa en el poder de Dios para vencer nuestras inclinaciones pecaminosas. Reflejar así el carácter de Cristo. Ahora, tú puedes estar pensando, pues, ¿cuáles pecados? Yo, pues, la verdad no es que esté viendo pornografía, no soy un mentiroso, tampoco estoy robando hacia lo descarado, ¿verdad? Me porto bien, digamos. Es un engaño también. Tú necesitas de verdad hacer un autoanálisis. Puede ser muy, muy sutil, muy sutil. Puede ser simplemente el chisme, puede ser el orgullo principalmente, puede ser la murmuración, puede ser una vida que todo el mundo lleva, entonces crees que es normal, pero sabes que es pecado. Cosas que te parecen a ti muy livianas. Porque el pecado hace eso, que se trivialice. Entonces necesitas hacer un buen autoanálisis para hacer la lucha entre el bien y el mal. Y la ley del pecado en nuestros miembros debe morir. O sea, eso que gobierna, por eso se llama la ley del pecado, eso que gobierna a tus miembros debe morir también. Dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Y esta es la idea aquí. También Pablo utiliza la palabra carne de esa manera aquí. Dice, pues aunque andamos en la carne, obviamente no es un cristiano carnal, o sea, no es un cristiano que anda pecando deliberadamente, no está hablando de eso. Un cristiano que está pecando deliberadamente no pelea, se deja ganar por el pecado y está perdiendo todas las batallas. Y si no lucha en ningún área, yo dudaría que fuera cristiano. Porque le gusta incluso, lo hace deliberadamente. Un cristiano no lo hace deliberadamente. Y entonces dice Pablo, aunque ando en la carne, no está hablando de que él deliberadamente estaba pecando, sino que está en la humanidad, en su cuerpo de carne, pues dice, aunque ando en la carne, en este cuerpo, no milito. Fíjate la palabra que utiliza, milito, de militar, de una batalla, una guerra
con un ejército. Eso es, no milito según la carne. ¿Por qué? Mis armas no son carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y esto debe acabar con todo el legalismo que hay. O sea, tú no vas a vencer tu pecado simplemente por eliminar la carne, o sea, esta humanidad. No puedes. ¿Ok? No es algo exterior. Tus armas de esta guerra son poderosas ¿en quién? En Dios. Y eso es lo que va a destruir la fortaleza que ha puesto el enemigo dentro de ti, el pecado que mora en ti. Es como una fortaleza, es un lugar que el pecado ya ganó en ti y es suyo. Y tú le vas a ir a hacer guerra y recuperar esa parte que el diablo y el mundo ganó en ti. Entonces tú tienes que ir a hacerle guerra y conquistar ese pecado y echarlo fuera de tu vida. ¿Me estoy explicando? Pero para hacerlo no es algo exterior, no es que te mantengas a ciertos centímetros del sexo opuesto, no es eso. Lo importante aquí es tus convicciones desde tu interior, la transformación que hace la palabra de Dios, tu tiempo de oración, tu tiempo en la presencia de Dios, tu venir a la iglesia y a las reuniones que hay en esta iglesia, porque para eso son. Exponemos la palabra y la palabra y la palabra. Eso tiene que hacer la diferencia en ti. No puede ser, y ese es el grave problema entre cristianos, terrible, no puede ser que tú seas de los que más vienen a la iglesia y seas de los que peor se comportan. Porque entonces no estás poniendo atención. Yo no le puedo echar la culpa a la palabra de Dios. Me la puedo echar yo, a lo mejor se los he dicho a varios. ¿Será que no predico bien? ¿Será que no explico adecuadamente qué pasa? Me escuchó por meses hablar sobre eso. Y meses después caen en pecado. Del pecado que yo hablé, bueno, que expliqué en la palabra de Dios. Ahí es donde derribas ideas que se metieron en tu mente. La Biblia lo llama argumentos. Ideas que se metieron en tu mente hay que quitarlas de ahí. El diablo las puso ahí para que te enojes pecaminosamente, para que odies pecaminosamente. Son argumentos que el diablo puso en tu cabeza. Sácalos de ahí. Derriba esos argumentos y aún toda altivez o todo orgullo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, tú tienes que llevar cautivo a eso. No el pecado que te lleve cautivo a ti. Tú agarras eso y lo dominas, lo tiras al piso y le pones la rodilla en el cuello. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llévalo a la obediencia a Cristo. Vence por primera vez en tu vida. Agarra ese pensamiento pecaminoso que tienes en tu cabeza, porque ahí nacen. Te dije la vez pasada, nacen en tu corazón. Agárralo en cuanto nace. Agárralo y abórtalo, eso sí. Sácalo de ahí. En el nombre de Jesús. No voy a dejar que estés ahí. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa rebelión interna te va a llevar a actuar en contra de tus deseos espirituales si eres un buen cristiano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Oponernos constantemente a nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos, motivaciones, deseos, desde que nacen como un pensamiento. Porque todo nace primero como un pensamiento. Te dije la vez pasada, Pablo toma el ejemplo de la codicia. Y es que cualquier pecado empieza así, codiciando cosas. Y tú codicias el cuerpo de una mujer y primero lo pensaste, antes de que lo hagas incluso físicamente. Primero pensaste cómo manejar la mentira. Primero pensaste, bueno, ahí sí no la pensaste, ¿verdad? Dejas ir toda tu ira sin pensar. Pero todo eso lo debes dominar aquí, en tu cabeza. Haz pausas. Eso es un mal deseo. Le quiero contestar a mi mamá mal. Detente, por favor. Agarras ese pensamiento que te cruzó por la cabeza y lo rechazas en el nombre de Jesús.
y te lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y qué quieres, mamá, que yo haga? Esa va a ser tu respuesta. Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al jovencito que ahora quiere obedecer? Ganó su batalla, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Entonces, esto es una guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra espiritual. No andar echando demonios afuera y que, a ver, demonio, ¿cómo te llamas, verdad? Y en el nombre de Jesús. O sea, yo entiendo esa parte de la guerra espiritual, pero la verdadera guerra espiritual es esta que te estoy explicando. La guerra entre tu humanidad, tu carne y tu naturaleza espiritual. Esa es la verdadera guerra. La batalla interna lo llama la Biblia. Eso nos recuerda nuestra necesidad de crucificar diariamente nuestra carne, llenar nuestra mente de la palabra de Dios y vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Así se gana la guerra. ¿Ok? Ahora déjame terminar aquí, porque una vez que has hecho la guerra, reconociste el problema, le declaras la guerra, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, ¿te acuerdas? Le declaras la guerra, pero luego descansa. Porque si lo haces en tus fuerzas, lo más seguro es que vuelvas a caer. ¿Ok? Lo más seguro es que vuelvas a caer. Descansa en sus fuerzas. Por eso Pablo termina esta sección con un grito de angustia y de esperanza. Un grito de angustia que existe en un verdadero cristiano. Quiero ser libre de esto. Ya. Y entonces Pablo exclama de esta manera, Romanos 7, 24 y 25, miserable de mí, que vuelvo a caer en lo mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace caer? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se acuerda rápidamente y siguió escribiendo, ¿verdad? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí encuentro la paz. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Curios, ¿verdad? El que gobierna mi vida. Señor nuestro. Así que, hace una pausa, respira, ¿verdad? Yo mismo, es cierto, sirvo a la ley de Dios y lo voy a hacer, cueste lo que me cueste. Voy a dar la batalla. Yo sirvo a la ley de Dios con la mente, aunque con la carne aún esté ligado al pecado. Más con la carne a la ley del pecado. Y lo que sigue, hermanos, capítulo 8 es el cierre de esta serie. Vas a tener que esperar 15 días para eso. Pero tú tienes esperanza solamente en Cristo Jesús. Pero esta batalla del cristiano contra el pecado es diaria, es toda tu vida. Nunca vamos a acabar. Pablo mismo, hablando en otra parte, decía, no es que lo haya yo alcanzado ya, hoy Pablo, sino que prosigo a la meta por ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado. Pero me extiendo a lo que está delante, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Son palabras de un cristiano maduro que está peleando la batalla y luego le dice a su hijo en la fe, Timoteo, ¿verdad? Pelea la buena batalla de la fe. No le saques, Timoteo. Que nadie tenga en poco tu juventud. Y sé ejemplo de palabra, en actitudes, en comportamiento, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Dale, Timoteo, tú puedes hacerlo. Pelea la buena batalla. Pero es toda la vida, hermanos. Toda la vida. Por eso en la iglesia, tú no puedes tener una expectativa tan alta de la iglesia. ¿Ok? La expectativa de alguien que dice, pues es que los cristianos, ¿verdad? Ok, yo entiendo de alguien que se dice cristiano y vive su vida como si no fuera cristiano, está llevando pues un mal nombre al nombre de Cristo y de Dios, ¿verdad? Diciendo que es cristiano y comportándose de una manera indigna. Yo dudaría incluso que ellos fueran cristianos. Pero en la iglesia, con cristianos verdaderos que están creciendo en diferentes grados en su madurez, pues habrá de todo en la viña del Señor. Y para eso hay un liderazgo en las iglesias, para ayudarte a alcanzar todo lo que Dios tiene para ti.
pero hay que enfrentarlo. Si en algún momento yo como pastor o alguien líder de esta iglesia va contigo y te confronta con un pecado, si no lo está haciendo, no lo estoy haciendo desde aquí, porque yo te estoy confrontando con tus pecados, nada más que estoy hablando en general. Pero si tú tienes un problema serio con un pecado, que tú sabes, que incluso está siendo de mal testimonio para otros que no son cristianos, ahí. Pero tú quieres luchar, para eso existe la iglesia y el liderazgo de esta iglesia. Te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar a salir de eso. Simplemente reconoce tu incapacidad. Hay que ser humildes para esto, ¿verdad? Pero tú debes admitir esa incapacidad para vencer el pecado. El primer paso a la victoria es reconocer eso. Te lo dicen así en Alcohólicos Anónimos, para vencer una adicción. Lo primero que debes hacer es reconocer que tienes un problema. Soy un problema y soy ingobernable. Así empieza el decálogo de los Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Ya no lo puedo gobernar, ya no lo puedo controlar. Reconócelo. Reconoce tu incapacidad, porque entonces cuando seas débil, vas a ser fuerte, porque vas a estar velando y orando, vas a estar en la palabra de Dios y Dios te va a dar las fuerzas para vencer tu humana debilidad. ¿Ok? Esa es la teología detrás de esto. Gálatas 5:1 dice, estén pues, si sabemos todo esto, estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. No estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, como si no fueras cristiano, ahí sufriendo con el pecado que te tiene en el piso. Ya es suficiente, dice Pablo aquí. Estén firmes, firmes en tus principios bíblicos. Dale la batalla, firmes en la libertad. Cristo te hizo libre. No tienes que vivir una vida de pecado, así te va a destruir. Y no puedes solo, ese es mi punto. Depende entonces del Señor Jesucristo. Para que puedas decir como Pablo, ¿verdad? Entonces yo no vivo más. Esta humanidad que tengo, pues la viviré mientras Dios me preste vida física, pero yo sinceramente ya no vivo en este cuerpo. Este cuerpo no es mi cuerpo. Básicamente es lo que dice Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y aún lo que ahora vivo en la carne, y no está hablando de que era un cristiano carnal, está hablando de su humanidad. Lo que ahora vivo mientras estoy vivo físicamente, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Soy un cristiano. Soy un hombre espiritual. Hay un libro que así se llama, El hombre espiritual, deberías leerlo también. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque está bajo la ley? No, porque Él me amó, porque Él se entregó por mí. Él se entregó a sí mismo por mí. Así que solo a través de la obra de Cristo en nosotros podemos tener verdadera victoria sobre el pecado. Eso, hermanos, nos da la identidad, no solamente de hijos de Dios, sino de unos guerreros que están peleando la dura batalla contra el pecado en su vida. Cuando tú venzas el pecado en diferentes áreas de tu vida va a mejorar muchísimo. En las diferentes áreas, ¿verdad? Si es la codicia, va a mejorar tus finanzas cuando venzas ese pecado de la codicia y de la avaricia. Cuando seas generoso, cuando le des a Dios lo que es de Dios y venzas ese pecado, tu vida va a ser otra, diferente en el área esa, ¿verdad? En tus relaciones y tu vida matrimonial, si tú llegas a vencer la parte de la fornicación, el adulterio, aún mental, ¿verdad? Pues tu vida familiar también va a mejorar. Vas a amar como nunca a tu esposa. La vas a desear como nunca a tu esposa. No estoy hablando de los jóvenes, esposos dije. Vas a desear como nunca a tu esposa. Cuando venzas el pecado. Jóvenes, cuando venzan la lujuria y huyan de ella y aprendan a huir de ella y a mantenerse puros y limpios delante de Dios,
tu vida tendrá un potencial que no tendrás idea de hasta dónde te puede usar Dios. Y te va a dar un matrimonio maravilloso si logras vencer la lujuria mientras eres joven. Y así pudiéramos seguir, ¿verdad? No tengo el tiempo, me quedan 2 minutos para mi conclusión. Aquí. Bien, tú tienes entonces el poder para vivir en victoria. Así como un paciente lucha, como conclusión te voy a decir esto, así como un paciente lucha contra el cáncer siguiendo las indicaciones de sus médicos, nosotros debemos pelear con valentía contra el pecado, obedeciendo al médico de médicos, haciendo lo que él nos dice, confiando en su tratamiento, que es perfecto. Recuerda que la victoria ya ha sido ganada. Es su poder, es en su poder que podemos vivir una vida santa, pura, plena. La batalla entre el espíritu vivificado y el pecado que permanece o que mora en ti es una realidad, ¿sí? Le vamos a echar la batalla duro. Si necesitas ayuda, estamos para ayudarte, pero le vamos a echar toda la batalla. Tienes tu iglesia local, tienes el Espíritu Santo y tienes la palabra de Dios. ¿Qué más quieres? Tú puedes vencer. Al final de nuestros días acabaremos venciendo al pecado y a la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús a alguien, ¿verdad? ¿Crees esto? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ahí entonces, cuando lleguemos a ese lugar perfecto, viviremos vidas perfectas en santidad. No habrá más dolor, más llanto, pero tampoco habrá más pecado. No habrá más pecado. No vas a desear lo que otro tiene allá en el cielo. No hay pecado allá, ¿verdad? No te vas a enojar porque te pisó el pie espiritual ahora en tu cuerpo físico nuevo, ¿verdad? Glorificado. Ay, me pisaste el pie. No nos vamos a pelear por esto, ¿verdad? Lo vas a abrazar, vente. Vamos a seguir adorando a Dios otros 1000 años. Algo así, ¿verdad? Va a pasar. Muy bien. Rápidamente aquí, déjame decirte 4 cosas para vencer un hábito pecaminoso en nuestras vidas. Apúntale. 4 cosas para vencer hábitos pecaminosos en nuestra vida. Número 1, reconoce y confiesa tu pecado. Empieza por ahí, por favor. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconoce que has pecado. Pídele perdón a Dios. Confiésale a Él tus pecados y Él te va a limpiar de toda maldad. ¿Listo? Ahí vas a estar a cuentas con Dios. Vamos a empezar de nuevo, Dios. Perdóname. Y no le digas, perdóname por todos mis pecados. Eso no es confesión. Eso no es confesión. Está hablando de uno por uno. Uno por uno. Te confieso que hice esto, y pensé esto el otro día, y esto. Límpiame, Señor. ¿Ok? Número 2, renueva tu mente con la palabra de Dios. Entonces, en Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Y la misma palabra morar, que se traduce también como permanecer, ¿verdad? No es que hagas una casa, morar es permanecer. Entonces, la palabra de Cristo permanezca en abundancia en ustedes. Eso va a requerir que pases horas leyendo la palabra de Dios. Una de las técnicas, digamos, que alguien me enseñó, que lo recomiendo, es que por primera vez leas, empieza con Primera de Juan. Muy sencillito, hay 5 capítulos. Léelo de corrido, los 5 capítulos, hoy. Mañana, otra vez, los 5 capítulos de corrido. ¿Ok? Pasado mañana, otra vez, los 5 capítulos de corrido. 30 días leyendo Primera de Juan, del capítulo 1 al 5. 30 veces. Vas a lograr algo que nunca has logrado en tu vida, recordar la palabra de Dios. Eso para mí fue, me abrió y lo hice. Y ahora, Primera de Juan, me sé mucho de Primera de Juan, casi de memoria. No estoy diciendo que te sepas, que sería bueno también memorizar así versículos, pero estoy hablando de memorizar la palabra de Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, ahí en Primera de Juan 1:9, que confieso mi pecado,
Él va a ser fiel, siempre lo va a hacer. Es justo para perdonar mi pecado. Yo estoy seguro de eso, porque lo he leído muchas veces en la Biblia y puedo ir a su presencia. Pero haz eso, ¿verdad? Es una recomendación. Renueva tu mente y llénala de la palabra de Dios. Ya después de un mes te vas a otro libro y haces lo mismo. En libros grandes, por ejemplo, el Evangelio de Juan, son 21 capítulos, divídelos en 3 partes y entonces por un mes lee del 1 al 7. Un mes, del 1 al 7 cada día, del 1 al 7 cada día, un mes. Y luego el siguiente mes, del 8 al 14, del 8 al 14, del 8 al 14, 30 días. Y luego el último mes, 3 meses leyendo Juan, del capítulo 15 al 21, del capítulo 15 al 21 y así. Número 3 aquí. Evita las situaciones tentadoras. No te metas en donde ya sabes que es tu problema. Si tu problema es el alcohol, ¿qué haces ahí en la cantina? No, es que aquí voy a ganar a mis amigos borrachos. No, sal de ahí. Eres débil. Sal de ahí. No, yo no voy a bloquear mi computadora porque la uso mucho para el trabajo. Ey, sal de esas páginas ya, bloquéalas, ponte un candado de niño, como si fuera a usar tu computadora un niño. Bloquéale todo, papás debieran bloquearle todo eso a sus niños. Tú no sabes cómo el logaritmo te empieza a sacar cosas que tus niños no deben de ver. Pero tú adulto, ¿verdad? Si estás batallando con algo así, haz lo que debas hacer para evitar estar en situaciones tentadoras que tú ya sabes que es tu problema. Si son personas, elimínalas de tu vida. No te tientes el corazón. No te tientes el corazón. 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. No erréis, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tu problema es el chisme y siempre vas con tu amiga chismosa, ya dile, amiga, no me estés contando, me hace daño a mí, por favor, ya no me digas nada de eso. Hablemos de los gatos. Mira, Lupita está dando en adopción unos gatos. ¿Cómo ves? Y empieza a hablar de mi esposo. No, es que Lupita también, ¿verdad? ¿Para qué agarra gatos? No, amiga, ayúdame. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos, ¿verdad? Y le cuelgas. Sal de ahí. Evita las situaciones tentadoras. Ok. Huye. Muchas veces la Biblia dice huye. Y por último, tentado, no cedas. Si ya fuiste tentado, sal de ahí también, ¿verdad? Ahí está la puerta. No dice éxito, dice exit, salida. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿verdad? Pero fiel es Dios, o sea, siempre lo va a hacer. Fiel es Dios. No te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. No te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Él te va a dar también, juntamente con la tentación que se te aparece, Él te va a dar la salida para que puedas soportar. Agarra la salida, pero esa es opción tuya. Él te pone la puerta, tú agarras la salida y sales de ahí. ¿Me estoy explicando? Sal de ahí, huye. Tentado, no cedas, ¿ok? Bien, 4 pasos para vencer cualquier pecado. Charles Stanley: si respondemos a nuestros fracasos en la forma apropiada, Dios los puede usar para traer gloria a su nombre y prepararnos mejor para su servicio. Si respondemos a nuestros fracasos en la forma apropiada, Dios los puede usar para traer gloria a su nombre y prepararnos mejor para su servicio. Tampoco te sientas frustrado. Esto es de darle la batalla. ¿Estás perdiendo batallas? No la guerra. Levántate del piso, no te quedes en el piso llorando. Levántate de ahí, o gozándote, ¿verdad? En tu pecado, revolcándote en el lodo. Levántate de ahí, límpiate y dale otra vez la batalla. Dios no te condena. Dios no te condena.